Bien, buenas noches a todos los hermanos y amigos. En esta ocasión queremos compartir una palabra que le hemos titulado El propósito eterno de Dios. En el Salmo 138, versículo número 8, el rey David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es un salmo, como dije, de David, y donde él exalta la fidelidad de Dios. Versículo 1 y 2 dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pero él le va a alabar, dice, por tu fidelidad. Pero David sabía lo que estaba diciendo cuando dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque él fue ungido como rey cuando apenas era un jovencito. Saúl todavía reinaba en Israel cuando ya él había sido ungido en lugar de Saúl. Pero a pesar de su corta edad, a pesar del gigante Goliat, a pesar de Saúl, que lo persiguió muchas veces para matarlo, a pesar de los filisteos y a pesar de todos los enemigos de él, David llegó a ser el rey de Israel. Por tanto, nadie como David podía expresar y decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque aquel propósito que Dios tenía con él desde que era un jovencito se cumplió al final. Así que cuando hablamos de propósito, me refiero al plan, a la fidelidad, al objetivo que Dios ha trazado y designado para tu vida. Es el cumplimiento cabal de la voluntad de Dios para ti. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En otras palabras, lo mejor que te puede pasar a ti en tu vida es la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle a la amada iglesia, en este tiempo de angustia, no temas. No temas, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. No te olvides nunca de las palabras de Cristo, porque Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero expresarte e ilustrarte en esta ocasión con un ejemplo práctico de la vida del apóstol Pablo, cómo realmente el propósito de Dios se cumple a pesar de todas las circunstancias, por muy negativas que sean, que puedan venir a tu vida. El propósito de Dios se va a cumplir. Casi al final del ministerio del apóstol Pablo, él viaja a Jerusalén. Fue su último viaje que hizo a Jerusalén. Y estando allí en Jerusalén, los judíos, muy celosos de su religión, lo aprendieron, lo querían matar, lo llevan a un juicio ante el concilio. Él pasa esa primera prueba. Pero estando allí, en esa ocasión, en esa noche, Jesús se le aparece y le da una palabra de consuelo al apóstol Pablo. Él le dijo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Mira cómo le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En otras palabras, el propósito de Jesús era que Pablo no solamente testificara de él en Jerusalén, sino que también testificara de él en Roma. En Roma. Ahora, años antes, el Señor Jesucristo le había dicho a Ananías acerca del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le había dicho unas palabras a Ananías que se cumplirían proféticamente en la vida del apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahora vemos a Pablo, que está en Jerusalén testificando acerca de Jesús, que fue aprendido por los judíos, celosos, muy celosos de su religión, como lo era también Pablo años antes cuando era Saulo de Tarso,
que perseguía a la iglesia. Ahora estos judíos querían matarlo, ¿verdad? Pero se le aparece Jesús y le dice estas palabras: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, dije, así es necesario que testifiques también en Roma. Esa fue la palabra que el Señor le dijo. Y pues 40 judíos o más de 40 judíos se juramentaron bajo maldición a no comer, a no beber, hasta darle muerte a Pablo. Por alguna razón Pablo se entera, le hace llegar el recado al tribuno romano, y este hombre decide de noche, antes que los judíos llevaran a cabo su plan de matar a Pablo, y lo manda hasta donde está el gobernador Félix, que era el gobernador de Cesarea. Y estando Pablo allí, en esa otra región, pues hasta allá fueron los judíos, celosos, querían matarlo de todas maneras. El enemigo parece que no quería que se cumpliera el propósito de Dios con él, que era que fuera a Roma a testificar acerca de Cristo. Y estando allí lo acusaron de tantas cosas, pero el gobernador Félix decidió proteger a Pablo. Y así Pablo estuvo 2 años allí en aquella región, hasta que vino un hombre llamado Festo, que sustituye a Félix en su cargo de gobernador. Y vienen otra vez los judíos. 2 años después, fíjense, vienen los judíos otra vez para acusarlo, porque querían matarlo de todas maneras. Y este Festo le dijo a Pablo: ¿por qué tú no vas a Jerusalén para que te juzguen allá? Eso era la condena de muerte para Pablo. Pablo dijo: no, apelo a César, porque Pablo era un ciudadano romano y apeló al tribunal de César. Entonces, bueno, pues Festo le dijo: bueno, no hay más remedio, tú vas a ir entonces a Roma, a César, para apelar tu decisión. Un tiempo después llegó el rey Agripa para visitar a Festo, y pues este hombre saca a Pablo delante del rey Agripa, y vuelve Pablo a presentar defensa de su situación delante del rey Agripa. El rey dijo: no veo nada malo en este hombre. Si fuera por él lo soltara, pero como Pablo ya había apelado a César, pues entonces no hubo más remedio que decir: no, este hombre va hasta Roma a testificar allá. Por fin, después de 2 años en toda esta historia, pues Pablo y otros presos son conducidos por un centurión romano llamado Julio en un barco parten hacia Roma. Pero en una parte del trayecto, del camino, Pablo le dijo: no es bueno que nosotros zarpemos, porque yo veo que hay un peligro muy grande en esta navegación. Pero el centurión no le hizo caso a Pablo, sino que le hizo caso al patrón del barco y zarparon. Y un poco tiempo después de zarpar, la Biblia dice que dio contra la nave, contra el barco, un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado, un huracán, literalmente. Y pues este barco quedó a la deriva. ¿Se pueden imaginar ese barquito en medio del mar con un viento de huracán? Ellos perdieron toda esperanza de vida. Realmente estaba algo muy, muy difícil la situación para ellos. De tal manera que la Escritura dice en Hechos capítulo 27, versículo 20. Mire cómo lo que dijeron ellos. En Hechos 27, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, imagínense el cuadro: aquel barco hace 2000 años atrás, en medio del mar, con un viento huracanado, no había sol, de estrellas, nada, todo estaba nublado, y ellos en medio de aquel panorama habían perdido toda esperanza de vida. En otras palabras, todo parecía, todo lucía como que el propósito de Dios no se iba a cumplir en la vida de Pablo. Y el propósito era que fuera a Roma a testificar. Pero ya hemos visto por cuántas cosas ha pasado Pablo hasta aquí. Peligros de muerte todos, ¿verdad? Los judíos en Jerusalén querían matarlo. 40 judíos o más de 40 se juramentaron para matarlo. Y ahora tiene esta experiencia en el barco,
y están a la deriva. Pero estando en esta hora más difícil, en una hora tan terrible, no había, dice aquí, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña. Había una tempestad y el barco estaba a la deriva. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero estando en esa condición, se levanta el apóstol Pablo y dice unas palabras tremendas que yo quiero que ustedes escuchen aquí para que vean lo grande que es Dios y que realmente se cumple su voluntad. Dice el apóstol Pablo, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, o sea, el barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Sí, hermano, el propósito de Dios se cumple sí o sí. Vengan las circunstancias más terribles, vengan las tormentas más grandes de la vida. Cuando Dios ha designado un propósito en tu vida, se va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él declara una palabra sobre ti, cuando Él tiene un propósito o un plan, Él lo lleva a cabo. No importa las circunstancias que tú atravieses, Dios lo hará. En medio de aquella circunstancia horrible, aquel barco, aquella tempestad, que habían perdido toda esperanza de salvación, se aparece Dios y le dice a Pablo, no temas. Tú vas a ir allá a Roma y tú vas a testificar de mí ante César. Y te he concedido todas las personas que están aquí en este barco. ¿Sabes cuántas personas habían ahí en ese barco? La Biblia dice que eran 276 personas. Hechos 27:37 dice la escritura. Y éramos todas las personas en la nave 276. Es decir, que toda esa cantidad de personas recibieron misericordia por un hombre de Dios que estaba allí, con el cual Dios tenía un propósito para su vida. Qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios, que cuando tiene un propósito con tu vida, hay mucha gente que puede recibir misericordia por ese propósito que Dios tiene. Y es muy lindo Dios. Pero aún con todo esto, los soldados quisieron matar a todos los presos para que no escaparan del barco. Pero el centurión romano Julio, queriendo ayudar a Pablo y salvarlo, no le permitió a los soldados que hicieran esto. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, tal como Dios se lo había dicho al apóstol Pablo. Y bueno, ya llegaron a la tierra y llegaron a una isla llamada Malta. Y ya parecía que todos los peligros habían pasado. Pero sin embargo faltaba uno más, otro peligro mortal, antes de que el apóstol Pablo llegara a Roma a cumplir el propósito eterno de Dios. En Hechos 28, versos del 1 al 6, fíjense este otro peligro. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él,
Sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es decir, mire por cuántos peligros de muerte pasó Pablo para poder llegar a Roma, pero todos los atravesó. ¿Por qué? ¿Porque era Pablo un superhombre? No, porque el único Dios, el Dios todopoderoso, estaba con él y tenía un propósito con su vida. Ahora, ya estando allí en aquella isla, después de aquel peligro, 3 meses después, todos zarparon en un barco y por fin llegaron a Roma. ¿Y cómo concluye esta historia en Roma? Bueno, dice la palabra de Dios en Hechos 28, 30 y 31, así concluye el libro de Hechos. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estaba preso, pero estaba en unas condiciones en que podía predicar. Todos venían a él y él predicaba la palabra de Dios, hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querida iglesia, puedo decirte con toda certeza que Dios cumplirá su propósito en ti. No hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios cumpla lo que Él ha decidido hacer en ti. Hace muchos años, quiero contarle esta pequeña historia. Hace muchos años yo cuando vivía en Cuba, fui a visitar a un hermano muy querido, y estando en su casa me subió la presión arterial muchísimo, mucho. Su esposa doctora me tomó la presión y se alarmó. Yo no sabía que padecía de la presión, no tenía tratamiento para la presión. Me llevan a un policlínico y allí batallando conmigo, eran bien tarde ya en la noche y no bajaba aquella presión arterial y aquello era horrible. Pero el hermano me dio una palabra que yo quiero dártela a ti. Y él me dijo, mi hermano, mientras Dios tenga un propósito contigo en esta tierra, tú eres inmortal. No vas a morir. Y años después aquí estoy. Entonces quiero compartir contigo, querida iglesia, queridos hermanos, esta palabra. Mientras Dios tenga un propósito contigo, eres inmortal. Ni el coronavirus te puede matar, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Es decir, quiero terminar hablándole a los amigos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Quiero decirle, el hombre sin Dios tiene un vacío en su interior que nada lo puede saciar. Y ese vacío es una expresión muy clara, pero muy clara, de que esa vida no está viviendo el propósito por el cual el Dios eterno lo creó. Hasta que esa persona no venga a los brazos de Cristo en arrepentimiento y fe, no encontrará el propósito, el sentido, la razón de su existencia en esta tierra. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo en los brazos de Jesús el hombre será pleno, estará saciado, hallará el propósito eterno de su existencia y tendrá paz. Solo en los brazos de Cristo. Yo termino con esta palabra del apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Este hombre dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto lo dijo ya al final de su carrera. He guardado todo, sé a dónde voy. O sea, estas son las palabras de un hombre que ha vivido una vida plena, de un hombre que ha vivido el propósito de Dios para su vida. Solamente una persona así puede hablar de estas maneras. Entonces, querido amigo, este es un hombre que sabe de dónde vino y a dónde va, que ha vivido esa vida plena de Dios.
Mis amigos, no tienen por qué vivir una vida sin sentido, sin propósito, vacía, llena de dudas y de miedo. No tienes por qué vivir así. Ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe y serás saciado, porque Dios cumplirá su propósito en ti.